Antonio Cándido nació en Río de Janeiro en 1918, pero pasó la mayor parte de su infancia y su juventud en Minas Gerais, departamento del que son originarios sus padres Aristides Cándido y Clarice Tolentino. Fue su madre quien se encargó de los contenidos de la educación básica primaria, pues Antonio Cándido no frecuentó la escuela en sus primeros años. Los estudios de secundaria los realizó en un liceo público local. A sus 19 años ingresó a la Universidad de São Paulo, USP, para estudiar filosofía y derecho al mismo tiempo, este último para cumplir con los deseos de su padre. Sin embargo, solo obtuvo el título de licenciado en filosofía, pues en el quinto y último año de estudios abandonó la carrera de derecho. Entre 1942 y 1978 se dedicó a la docencia universitaria y participó como crítico en diversas revistas literarias y periódicos de circulación regional y nacional. Ejerció el activismo político destacándose en su lucha contra el gobierno dictatorial de Getúlio Vargas en la década de los 40. Actualmente, a sus 92 años, realiza trabajos de cooperación y asesorías a profesores y estudiantes de diferentes universidades. La obra de Antonio Cándido recibió, entre varios otros, el Premio Camões en 1998. Antonio Cándido es una figura intelectual ineludible cuando se estudia la evolución de la crítica literaria brasilera en el siglo XX. Este crítico literario cuenta con una prolífica obra entre libros y ensayos que son esenciales para entender la producción literaria del Brasil poscolonial. Su obra es uno de los referentes más representativos sobre crítica literaria en Brasil desde hace aproximadamente 50 años. No obstante, esta es poco difundida en el resto de Latinoamérica. Solo en las 2 últimas décadas su obra se ha comenzado a traducir sistemáticamente a varios idiomas y en particular al español. Además de comprometerse con el estudio de la literatura brasilera, sus análisis se pueden extrapolar en muchos de los casos al estudio de los fenómenos literarios de Hispanoamérica, y su trabajo con críticos del resto del continente indica que Cándido cree en la integración de miras sobre la crítica latinoamericana. La obra de Cándido, dotada de extrema sensibilidad, versa no solo sobre un marco de la literatura brasilera, sino que es también un retrato del pensamiento nacional e hispanoamericano. Sus estudios críticos incluyen un enfoque sociológico en los cuales se analizan las múltiples facetas del texto, sin someterlo a juicios previos. Algunos de sus trabajos más representativos son Introducción al método crítico de Silvio Romero de 1945, Formación de la literatura brasilera de 1959, Tesis y antítesis de 1964, Literatura y sociedad de 1965, El discurso y la ciudad de 1993, La educación por la noche y otros ensayos del año 2000. Entre los diversos aspectos que los críticos de la obra de Cándido han evidenciado, cabe resaltar el carácter de crítico aislado no suficientemente difundido aún, su interés por la literatura hispanoamericana, sus opiniones sobre el significado del testimonio en la literatura, el carácter del sentido de Latinoamérica como una tierra de desterrados, el papel de la historicidad en la literatura y la crítica, el análisis del papel que juega el lugar de origen del literato en su obra. Antonio Cándido sostiene que la obra literaria es en esencia un retrato de la sociedad, retrato en el cual se encuentra tanto el mundo de la realidad literaria como el mundo de la realidad social. Él apunta que la historia y la política dejan huellas indelebles en la literatura. De esta manera, si se siguen las pistas de dichas huellas, es posible observar los diferentes factores que han moldeado la literatura regional. Al comparar sociedades europeas y norteamericanas con la sociedad brasilera, Cándido apunta que aunque es imposible negar un gran influjo de las 2 primeras en la última, hay una dialéctica de evolución de este influjo que es propia de la nación brasilera. Esta dialéctica se debe tanto a la influencia de vertientes impuestas por la erudición foránea como al influjo original y espontáneo de lo autóctono, el cual afecta a la producción local. La reflexión sobre los cambios producidos por influjos espontáneos e inducidos, tomando como referencia acontecimientos en la historia, es una de las contribuciones fundamentales de Antonio Cándido a la crítica literaria latinoamericana. Para finalizar y a manera de sinopsis, se puede decir que las características más relevantes en la obra de Antonio Cándido con relación a los críticos sobre literatura latinoamericana son
su método de análisis historiográfico social, su concepción de la obra literaria como producto manufacturado con arbitrio soberano y la noción de la dialéctica de lo espontáneo y de lo dirigido.